Vamos a la palabra del Señor en este momento y como les dije, quiero traer una charla acerca de cuál es mi nuevo yo, pasos para nuestro nuevo yo. Y esta es una pregunta típica que a veces los nuevos convertidos, gente que llegan a los pies del Señor y que Cristo les estuvo tocando la puerta y les abrió la puerta a Cristo. Esta es la pregunta clave que comienzan a hacerse. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Qué es, qué es lo que debo hacer? Eh, y esta pregunta se usa para hacer que las personas puedan entender que ya nosotros no vivimos para nosotros. Si pudieras ser como alguien, es la pregunta que yo te haría, ¿quién tú invitarías? ¿Quién tú serías? ¿Y por qué? Es suficientemente no intimidante y fácil de responder inmediatamente. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, como un miembro de la familia, como un entrenador, como un maestro, como un cantante, o quizás como un predicador. Y la lista puede seguir muchísimo. Pero si la pregunta fuera diferente, ¿cómo tienes que ser tú para ser como Cristo? Esa sería la verdadera pregunta que te confrontaría para tú comenzar a tratar de ser como Cristo. Entonces, Gálatas 2, versículo 20. El apóstol Pablo hace una aseveración muy poderosa a la iglesia de Gálatas 2, versículo 20, y voy a leer la Reina Valera, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo utiliza el nombre de Cristo y la imagen de Cristo, y él cuando utiliza y lo escribe para la iglesia de Gálatas, cuando utiliza este nombre es porque él conoce en su interior, sabe muy bien dentro de él que él está crucificado juntamente con Cristo. Y en este contexto espiritual, en esta metáfora, es importante que expliquemos qué significa la crucifixión. La crucifixión para el pueblo judío era una muerte totalmente horrenda, era una muerte que según el judaísmo era una muerte lo cual significaba maldición el que tocara ese madero, según el judaísmo. Y por ende, toda judío, esta muerte fue preparada por el gremio romano para los hebreos. El que muriera en una cruz era símbolo de humillación, de maldición, y más bien la palabra del Señor, claramente el apóstol Pablo revela, inspirado por el Espíritu Santo, que también Jesús fue, según el judaísmo, al tocar el madero, fue objeto de esa maldición, no que él se hizo pecado, no que él se hizo maldición, cuidado, ojo con las interpretaciones, ojo con eso, pero claramente podemos entender que cuando el apóstol Pablo hace esa aseveración tan poderosa, estoy juntamente crucificado, eso es lo primero que tú debes entender. Segundo, que la crucifixión te limita a tu moverte, a tu mover tus manos y a tu mover tus pies. Porque de la manera que en el principio de la creación de esa muerte se crucificaba, era que amarraban los brazos y amarraban los pies junto al madero. Ahora los romanos
clavan las manos y clavan los pies junto al madero. Y por ende, aquí hay una percepción que tú debes tener en tu mente, en tu visión, y pensar, si estoy crucificado con Cristo, entonces yo no me puedo mover, yo no puedo mover mis manos, yo no puedo mover mis pies. Y si ya Cristo resucitó y el Padre lo resucitó de entre los muertos, Él venció la muerte. Ahora lo que significa es que si estoy crucificado en ese aspecto con Cristo, pero ya Cristo resucitó y ya vive, entonces más adelante en el verso dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el que mueve los brazos, los pies, el que mueve las manos, ahora no eres tú, es Cristo, nuestra libre voluntad, lo que se llama libre albedrío, ahora se lo entregamos a Él en la cruz. Por eso, más adelante dice claramente, y lo que ahora vivo en la carne, en nuestra carne natural, después de estar crucificado, porque ahora no puedes tú moverte, ahora es Cristo, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, lo dice en verbo pasado, me amó y se entregó, como Isaías claramente lo ve, que lo vio en visión, Isaías lo vio, Isaías vio la muerte en el capítulo 53, 54, vio la muerte, crucifixión, el castigo, todo lo habla en un tiempo pasado, el profeta, y por ende el apóstol en el capítulo 2, versículo 20, concluye ese versículo y se entregó a sí mismo por mí. Esta serie que vamos a traer, yo sé que es una serie que viene del cielo y todo va a ser intervenido por versículos que avalen la opinión que yo traiga. Pasos para un nuevo yo. Como ven, podemos aprender muchísimo, muchísimo de los grandes triunfadores, de los grandes deportistas y de personas que amamos. Pero como cristianos, como seguidores de Cristo, nosotros somos seguidores de Cristo. La única persona a la que debemos esforzarnos por parecernos más y más es Cristo. No hay nadie más. Por eso, en estas próximas clases que vamos a tener a través de esta emisora, examinaremos 10 pasos que nos ayudarán a cada creyente a acercarnos mucho más a ese ideal, a eso que se llama dejar mi yo para que Cristo viva en mí. El primer paso hacia el nuevo yo espiritual se llama la disciplina espiritual. Entonces, vamos a quedarnos un ratito en este tema. Una transformación de cualquier tipo que sea comienza con un primer paso y el comienzo del nuevo yo espiritual no se desprende de cualquier transformación secular, material, intelectual, física, emocional que usted esté pasando. Me explico, me explico, me explico. Si usted está siendo transformado en una dieta rigurosa, la disciplina es parte del proceso para que usted pueda llegar a la meta que usted se programó y se propuso. Hay que tener disciplina
para bajar de peso porque usted comenzó una dieta y en esa disciplina, no aparte de saber y velar lo que usted consume, los alimentos que consume, también tiene que saber que usted tiene que ejercitarse, tiene que tomar suplementos vitamínicos, proteínas, etcétera, etcétera. Eso es disciplina. Si usted comienza los estudios o los posgrados, postestudios en una materia para seguir creciendo en intelectualidad y conocimiento, usted necesita adquirir una disciplina. Lo mismo pasa cuando yo comienzo a ser la nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, es posible que algunos hayan pensado que el primer paso debería ser la fe. Y es verdad, el arrepentimiento, es verdad. Bautizarse en agua como ejemplo, porque Él lo hizo, yo también lo haré. También es posible que usted piense, hay que hacer buenas obras, eso está bien, pero recuerda que que esto que estamos hablando es para hijos de Dios, cristianos que sean maduros, que ya han dominado estas cuestiones, estas cosas que pueden sonar redundantes, cuestiones básicas. Y como dice el escritor en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 1, dice claramente, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Por eso el camino hacia la madurez espiritual comienza con disciplina. Y esto es una cosa que yo voy a mencionar que es importante. Y es que cuando uno está haciendo deporte, cuando uno está haciendo cualquier disciplina deportiva, vamos a tomar por ejemplo los que juegan, los que juegan fútbol americano, igual que el soccer, igual que la pelota o el baloncesto, cualquier deporte, siempre tiene que haber un entrenador y el trabajo del entrenador es que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido lograr. Y alguien tiene que escuchar esto. El entrenador tiene que dedicarse a que los jugadores hagan cosas que no quieren hacer para recibir las cosas que necesitan. Por eso los predicadores, los hijos de Dios, todos aquellos que comenzamos y que ponemos las manos en el arado, no podemos tornar nuestra mirada atrás. De modo que en este sentido podemos decir que la disciplina es una virtud o habilidad que permite a una persona realizar acciones determinadas, deliberadas y definibles hacia un objetivo claro en mente. Esto es poderoso. Por eso nosotros los hijos de Dios, por eso nosotros los que creemos en Cristo, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos convertido, son, somos como entrenadores en el sentido de que ayudamos a aquellos que necesitan un poco más de esfuerzo a disciplinarse para alcanzar la meta de la semejanza a Cristo. Y una meta que requiere un cambio en el individuo, porque cuando tú eres una nueva criatura, tú, no es el Espíritu Santo, eres tú que te tienes que apartar y el Espíritu Santo te ayudará y te dirigirá a toda verdad y a toda justicia. Y este cambio en cada paso requiere que se logre
con disciplina. Por eso el papel que juega el discípulo en la maduración espiritual es importante. Un pasaje importante relacionado con la búsqueda de la madurez espiritual está en Primera de Timoteo 4:7. Y el apóstol Pablo describe, oh, gloria a Dios, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de personas viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y en este caso, Timoteo vivía en Éfeso, una ciudad rica, sexualmente impura, mundana y cosmopolita. Todo era edificios y propiedades, un lugar con muchas distracciones y tentaciones para un joven cristiano sin mucha experiencia, un joven que no tenía experiencia en la vida o en el ministerio. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace el apóstol Pablo? Lo anima a cultivar el primer paso en el camino hacia la madurez y hacia la piedad, que es la disciplina personal. Esto es importante porque la palabra griega, yo buscando un poquito más de exégesis, la palabra griega gunanzo, de la cual obtenemos la palabra en inglés gimnasio, significa entrenarse, acondicionarse. Dentro del evangelio, lo primero que tú tienes que saber es que tienes que crear una disciplina y dieta espiritual. La primera es el entrenamiento repetitivo. Totalmente, todos los días, tomando las decisiones correctas una y otra vez. Y aunque tú tomes una decisión incorrecta, nuestro Dios torna lo incorrecto correcto para la gloria de Él. Por eso tenemos que resistir la tentación repetidamente. Tenemos que ponernos constantemente las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Y para ir cerrando, hacer estas cosas una y otra vez hará que nos convirtamos en una segunda naturaleza, una parte de quien eres y cómo te van a conocer los demás. Nuestra meta, para cerrar, el objetivo es la madurez espiritual. En otras palabras, la capacidad de experimentar la plenitud, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso esta experiencia se convierte en un adelanto de cómo será el cielo. Siempre digo, y se lo digo a todos, este es un anticipo, una antesala de lo que será la gloria celestial. Y nos permite a todos los creyentes no tener duda o no temer acerca de lo que es la redención y lo que vamos a obtener, nuestra salvación en el tiempo final. Y no tener ninguna ansiedad acerca del mundo en el que vivimos actualmente, sin importar cuán oscuro y cuántas aflicciones tengamos. Es la condición espiritual cuando obtenemos esa disciplina que permitió a Pablo decir con toda seguridad a ese mismo hijo espiritual Timoteo, mientras contemplaba cómo él vivía, mientras contemplaba cómo él proseguía y todas las aflicciones que tenía. En segunda de Timoteo 4:6-8 dijo, porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de liberación y el tiempo de mi partida ha llegado. Es un escrito bastante triste, pero eso es lo que le iba a esperar al apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe con toda propiedad, lo dice. En el futuro me está reservada la corona, que es la salvación de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios nos bendiga. Para llegar a ese nivel de madurez espiritual, uno tiene que dominar varios ejercicios espirituales, tener disciplina espiritual. Primer paso, disciplina espiritual en el creyente
para ejercer la piedad divina y ser semejantes a Cristo. Padre, gracias. Gracias por este grupo. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que se conectan y te pido que esta palabra no se quede allí,